¿Qué tal? Vamos a platicar un poco acerca de un tema bastante común en los gatos y vamos a platicar de la uretrostomía perineal. ¿Qué es la uretrostomía perineal? Significa crear una comunicación entre la uretra y el medio ambiente de manera permanente. Importante mencionar y contemplar que esto va a implicar hacer una balenectomía, que es la amputación del pene, la orquiectomía y la ablación escrotal. La recomendación es que esto lo platiquen con los propietarios para que tengan en mente qué es lo que va a pasar o de qué se trata el procedimiento. ¿Qué instrumental necesitamos? En general, el normal para cualquier otra cirugía, más algunas cositas. Electrocirugía nos puede ayudar bastante, sobre todo en gatos obesos, donde hay mucha grasa en la región perineal. Nos va a ayudar a controlar el sangrado, tener una cirugía un poco más limpia y visualizar de mejor manera las estructuras. También les recomiendo tener tijeras finitas, como pueden ser unas Metzenbaum delgaditas o unas tijeras de iris. También vamos a requerir navajas de bisturí 15 u 11 probablemente. Y en pacientes pequeños también les recomiendo utilizar aumento, algunos lentes de aumento para poder trabajar las estructuras con mayor precisión. Respecto al material de sutura, en general recomendamos monofilamentos absorbibles. Y aquí podemos utilizar caprolactona, que puede ser una buena opción, o polidioxanona. Al utilizar materiales absorbibles, vamos a evitar el retiro de puntos, que en los gatos y en esa región, pues es mejor por el manejo que podamos llegar a tener con estos pacientes. Suturas, calibre entre 4 ceros, 5 ceros probablemente, y la aguja, la recomendación igual es que sea redonda. Esto nos va a complicar un poco al momento de suturar la piel, pero vamos a ser más gentiles con la uretra. Entonces, vamos a tener ahí un costo-beneficio, vamos a tratar mejor la uretra, pero nos va a costar un poquito más de trabajo pasar la sutura por la piel, pero sería lo mejor pensando en la mucosa uretral. Y la sonda uretral no es necesaria en el periodo posquirúrgico. A veces la utilizamos justamente como un soporte para incidir la uretra o para verificar que el diámetro de la uretra sea el adecuado, pero no es necesario que estos pacientes queden sondeados en el posquirúrgico. La analgesia igual es muy importante, también va a traer beneficios en el periodo posoperatorio, hablando de que vamos a reducir la posibilidad de que el gato se esté lamiendo, se esté rascando, frotando en la zona de la herida. Entonces vamos a proporcionar una buena analgesia en estos pacientes y vamos a reducir el riesgo de complicaciones. Consideren desbalances electrolíticos, a veces estos pacientes vienen obstruidos totalmente, pueden tener alteraciones en urea, creatinina, potasio, sodio. Entonces primero probablemente mejorar esas concentraciones de electrolitos o simplemente considerar que, por ejemplo, un paciente con hipercalemia puede presentar bradicardia, cuidado con los opioides, ¿no? Sería la cuestión de analizar el caso clínico y ver qué opciones terapéuticas tenemos a este paciente. Siempre les debemos de proporcionar analgesia, aunque tenga hipercalemia, pero probablemente a diferentes dosis o con una vigilancia más estricta, pero siempre deben de tener analgésicos desde el minuto 1 que llega el paciente al hospital. También tenemos las infusiones con coadyuvantes como la ketamina, opioides, podemos utilizar fentanilo, buprenorfina, AINES de manera inicial en pacientes en choque, posiblemente no sea la primera opción, pero en un paciente estable prosquirúrgico perfectamente podemos dar un AINE y evaluar los bloqueos epidurales. Serían una muy buena opción.
Necesitamos a alguien que se dedique o que tenga experiencia suficiente para realizar este tipo de técnicas, para realizar los bloqueos, ya que son pacientes más pequeñitos. Y pues bueno, para alguien que no tenga experiencia puede complicarse un poco el bloqueo. Y también aquí tenemos un artículo donde describen, de hecho es una serie de artículos, en donde describen la anestesia locorregional en estos pacientes, haciendo un bloqueo dirigido por medio de ultrasonido para el nervio pudendo. Igual, la recomendación es alguien que tenga experiencia realizando bloqueos o, en dado caso, generar la experiencia para comenzar a hacer este tipo de procedimientos en pacientes. ¿Cómo lo vamos a preparar? Antibiótico, protocolo de antibiótico prequirúrgico, probablemente 45 minutos antes de iniciar el procedimiento y cada 90 minutos, que esta es una cirugía relativamente rápida. Es muy probable que no necesitemos una segunda dosis durante el transquirúrgico. En el posquirúrgico siempre contemplen que es probable que en algunas ocasiones haya alguna infección de vías urinarias y la van a tener que tratar en el posquirúrgico. ¿Okay? Pero en la mayoría de los pacientes es posible que no tengamos alteraciones de infecciones. Siempre se recomienda hacer el ureanálisis y el urocultivo para estar seguros de que no hay infecciones de vías urinarias. Rasurado y antisepsia amplia de la zona, toda la región perineal, y nunca olvidar la colocación de la jareta en estos pacientes. Aquí observamos una manera de colocar a los gatos, que aquí estamos hablando de un paciente en decúbito dorsal con los miembros pélvicos extendidos hacia craneal, y aquí lo que nos va a permitir este abordaje es poder realizar la uretrostomía y además abordar el abdomen sin la necesidad de mover al paciente, sin cambiarlo de posición. Por ejemplo, en dado caso de que tuviera cálculos en la vejiga o tuviéramos que hacer algún otro procedimiento en abdomen, ya no es necesario girarlo. Y la tradicional, por así decirlo, que es el paciente en decúbito esternal, con la cola dirigida hacia craneal, y de esta manera exponemos toda la región perineal. El rasurado, como pueden ver, muy amplio, lo suficiente realmente, incorporando la parte ventral de la cola, toda la zona perianal, la zona perineal, la cara caudal de los miembros pélvicos y cercano a la región lateral y región medial. Entonces vamos a hacer un rasurado importante de la zona para asegurar que podamos trabajar de manera séptica. Y aquí en este otro podemos observar que ya se colocó la jareta. Nunca los van a operar sin jareta. Y vamos con los puntos clave. Hay estructuras importantes que hay que identificar y que vamos a trabajar con ellas durante el transquirúrgico. Y de esto puede significar tener éxito en la cirugía o tener complicaciones más adelante. Aquí estamos hablando de los músculos isquiocavernosos, del ligamento ventral del pene, del músculo retractor del pene y poder identificar de manera adecuada la mucosa uretral. Este es un resumen de la técnica quirúrgica, vamos a describir con mayor detalle más adelante, pero bueno, vamos a ver una incisión en elipse de piel y tejido subcutáneo que incorpore el escroto y los testículos, en dado caso de que sea un paciente no esterilizado, el pene y el prepucio. Posteriormente identificamos los isquiocavernosos de manera bilateral, el ligamento ventral del pene, las glándulas vulvouretrales es una referencia anatómica del inicio de la uretra pélvica, que es nuestro objetivo hablando de la uretra, y posteriormente, una vez que tengamos la lengüeta, vamos a suturar. Los puntos más importantes son estos 2 a 45 grados, y ahorita les voy a enseñar cómo yo lo prefiero realizar. Y muy importante, la piel
tomando solo la mucosa. Hay que evitar tomar parte del tejido cavernoso, ya que eso se va a inflamar, va a sangrar mucho. Entonces vamos a sujetar solo la mucosa con la piel. Aquí tenemos una uretrostomía en decúbito external con la jareta. Podemos ver que es un paciente esterilizado. Vamos a hacer la incisión en el elipse, incorporando escroto y prepucio, hasta el tejido subcutáneo. Muy importante, nunca hacer disecciones dorsales. Me refiero a esta parte. Nosotros vamos a hacer las disecciones de aquí hacia abajo, hacia caudal, nunca dorsales, nunca cercanos al ano, porque aquí corren estructuras anatómicas importantes para el funcionamiento del ano, como es una rama del pudendo, que es el nervio rectal, que va a mandar o va a inervar el esfínter anal externo, y si lo dañamos podemos tener problemas de incontinencia fecal. Entonces, disecciones siempre ventrales, nunca dorsales. Aquí observamos el ligamento ventral del pene, lo vamos a seccionar, y el objetivo de seccionar estas estructuras es que el pene se pueda exteriorizar, y de esta manera la uretra también la podemos exteriorizar y poder tener acceso sin tensión a la uretra pélvica. Ese es el objetivo de identificar estas estructuras anatómicas y seccionarlas. Tenemos a los músculos isquiocavernosos. La recomendación es realizar o elevarlos en la parte de la inserción en el isquion. Si tienen electrocirugía, pueden seccionarlos a la mitad, no hay mucho problema. Sin embargo, la recomendación es hacerlo lo más cercano al hueso, y de esta manera vamos a evitar sangrados. Aquí tenemos el del lado derecho y aquí tenemos el del lado izquierdo. Entonces, pegaditos al hueso, lo vamos a seccionar o elevar. También vamos a identificar en la parte dorsal el músculo retractor del pene, lo vamos a disecar, lo vamos a elevar, lo cortamos, y esto nos va a permitir visualizar la uretra. Una vez que tenemos ya seccionados los isquiocavernosos, el retractor del pene y el ligamento ventral del pene, ese pene va a poder, se va a liberar por completo de las estructuras, y lo vamos a poder movilizar y lo vamos a poder exteriorizar bastante, y esto nos va a asegurar de que no tengamos tensión en la línea de sutura de la piel con la mucosa uretral. En este video podemos observar como todas las estructuras ventrales al pene, entre el pubis, entre el isquion y el pubis, están liberadas, y prácticamente podemos meter un dedo y de esta manera asegurarnos de que no haya alguna estructura que todavía esté sujetando la uretra y el pene en su posición. Entonces es muy importante liberarlo por completo. Aquí podemos ver la diferencia de cómo ya se exteriorizó por completo. Vemos la amplitud o el largo que se logra después de liberarlo de estas estructuras, y cómo podemos tener acceso sin tensión a la uretra pélvica, que este es un punto clave de la uretrostomía perineal en gatos. De igual manera, observamos el gran espacio, o el espacio simplemente, entre el piso de la pelvis y el pene, así debe de ser, ¿ok? Y obviamente, otro punto importante es evitar la disección dorsal. Una vez que tenemos liberado esto, pues va a depender un poco. Ahí, como pueden observar, hay un catéter aquí adentro que nos va a dar soporte y nos va a servir como guía. En este caso hice una incisión sobre la uretra y posteriormente la fui ampliando con el uso de unas tijeras de iris. Muy importante que el corte sobre la uretra sea justo sobre línea media. Hay que evitar irnos hacia alguno de los lados para no incorporar o para poder tener ese colgajo de uretra y no comprometerlo con el tejido cavernoso. Si nosotros nos vamos muy hacia un lado,
esa uretra va a quedar muy pegadita al tejido cavernoso y no vamos a tener suficiente tejido para suturarlo con la piel. Entonces, otro punto clave es la incisión sobre línea media, justo sobre la mitad, para poder trabajar con la uretra de manera adecuada. Una vez que ya hicimos el corte, vamos a colocar estos dos puntos a 45 grados, sujetando la mucosa de la uretra y la piel, y de esta manera vamos a poder abrir la uretra en la parte pélvica. Y algo que hago es que justo aquí, vamos en el límite de la uretra, coloco un punto simple que me va a servir, que lo va a sujetar a la piel y me va a servir para exteriorizar o para ampliar un poco más el estoma. Estos son los puntos principales, ¿vale?, de sujeción. Y ahora vamos con la uretra, que es muy importante sujetar solo la uretra, evitar tomar el tejido cavernoso, y esto lo vamos a llevar a la piel. Vamos a adosar la mucosa de la uretra con la piel, y este adosamiento tiene que ser prácticamente perfecto, que no haya defectos entre la piel y la uretra, porque de lo contrario este tejido no va a cicatrizar por primera intención, sino que vamos a generar una cicatrización por segunda intención, y en el proceso normal de la cicatrización va a haber una fase de contracción, y esto puede ocasionar estenosis del estoma. Entonces, es muy importante el adosamiento prácticamente perfecto de la mucosa uretral con la piel. Una vez que lo adosamos, que lo suturamos, vamos a verificar que el diámetro de la uretra sea el adecuado, que si ustedes llegaron hasta la uretra pélvica debe de ser el adecuado. ¿Cómo lo podemos verificar? Por medio de unas mosquito, podemos introducirlas. Si llegamos a las bisagras, es un buen indicador. Aquí vemos que, bueno, un poquito exagerado, es un portaagujas, pero bueno, aquí podemos notar que el diámetro de la uretra es bastante bueno. Otra manera es colocar o introducir una sonda que se va a retirar. Solo nos va a servir para verificar el diámetro de la uretra, y esto con un 10 French o un 8 French me siento bastante cómodo con el diámetro de la uretra. Este sondeo nos puede servir para hacer un lavado vesical de manera transquirúrgica. Una vez que hacemos esto, que terminamos la cirugía, retiramos la sonda y listo. Aquí tenemos la otra forma de operar estos pacientes, sobre todo cuando vamos a necesitar ingresar al abdomen. Decúbito dorsal, miembros pélvicos extendidos hacia dorsal. Empezamos con la uretrostomía. De igual manera hacemos una incisión en óvalo incorporando prepucio, escroto, y en este caso vamos a hacer una arquectomía porque es un macho no castrado. Comenzamos la disección de igual manera siempre hacia ventral, hacia el pubis y nunca hacia el ano. Realizamos la orquiectomía. Aquí podemos ver el paquete vascular del testículo, cómo lo ligamos de un lado, del otro, y de esta manera vamos a ir liberando la parte del escroto y el pene. Identificamos también el ligamento ventral del pene, lo seccionamos en su inserción en el pubis, y también posteriormente vamos a identificar los isquiocavernosos. Aquí es muy importante que ustedes estén conscientes de que están trabajando al revés, por así decirlo, entre comillas, para que no se les complique la disección. Vamos a tener una imagen de espejo, por así decirlo, cuando estemos realizando la disección. Pero si ustedes contemplan ese cambio en la posición de las estructuras anatómicas, no van a tener mayor problema. El isquiocavernoso va a seguir yendo hacia el isquio ni hacia el pene, simplemente que lo vamos a ver de una manera distinta, ¿vale? Los identificamos, los seccionamos justo
lo más cercano al isquio para evitar sangrados. Y vamos a liberar por completo otra vez el pene para evitar la tensión en la línea de sutura. Que de igual manera podemos ver la separación entre el pubis, que en este caso queda hacia arriba, y el pene. Y esta es la imagen de cómo liberamos por completo el pene. Ubicamos el músculo retractor, lo disecamos, lo elevamos, lo cortamos. En algunas ocasiones hay que darle un puntito que llega a sangrar, no es frecuente, pero si ven que está sangrando, hagan una ligadura en la base del músculo y de esta manera van a evitar el sangrado. En este caso, igual podemos sujetar con una salis la punta del prepucio o del glande para mantener cierta tensión y de esta manera poder hacer un corte justo sobre la mitad de la uretra. Aquí vemos cómo hay una sonda que nos sirve de guía. En este caso el corte se hizo con bisturí. Vemos todavía una gran cantidad de urolitos. Entonces los vamos a limpiar. Y vamos a realizar la sutura de esa lengüeta que con 1,5 centímetros es más que suficiente, no necesitamos más, 2 centímetros tal vez. Y lo más importante es justamente tomar solo la mucosa, sin el músculo, sin el tejido cavernoso, solo la mucosa y eso adosarlo a la piel. Eso es muy importante. Y en este caso, una vez que hacemos la uretrostomía, nos vamos hacia craneal, realizamos en este caso una cistotomía para retirar urolitos, lavamos muy bien la uretra y en este momento se termina la técnica quirúrgica. Dentro del manejo posquirúrgico es muy importante evitar el autotraumatismo y también evitar el manejo en la zona del estómago. Los analgésicos de manera intrahospitalaria y en el posquirúrgico ya en el caso, ya en casa, son muy importantes para que no se estén lamiendo o rascando la zona de la herida a los pacientes, ya que cualquier dehiscencia significativa puede traducirse en una estenosis más adelante, justamente por la posibilidad de que esa dehiscencia cicatrice por segunda intención. ¿Okay? Vamos a promover el consumo de agua como el manejo normal de estos pacientes que tienen alteraciones en las vías urinarias, modificar el número de areneros, modificar dieta, ese manejo médico que hacen los internistas, hay que promoverlo, ¿vale? Muy importante no tocar la herida en el posquirúrgico, que el propietario no la esté limpiando, nosotros no la vamos a estar limpiando, a menos y en el caso extraño que un coágulo o una costra o algún material externo esté evitando que el paciente orine. Pero si ese paciente está orinando, no le duele, no tiene alteraciones y vemos que hay cierta formación de costra y hay sangrado, no lo toquen, porque igual podemos estar lesionando ese tejido de reparación. Entonces prácticamente no vamos a hacer nada de manejos en el sitio de la herida y lo van a ver con costra y sangrando un poco. Recuerden que el sangrado puede llegar a ser normal hasta 21 días posquirúrgicos. ¿Okay? Entonces, no tocamos el sitio del estómago. Estos pacientes me gusta revisarlos semanalmente durante los primeros 21 días. De esta manera voy revisando el estómago, que no tenga dehiscencia, voy platicando con el propietario para ver cómo está orinando, si no tiene alguna otra alteración el paciente. Y posteriormente me gusta verlos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. En ese momento, digamos que los doy de alta por completo de la parte de cirugía. Obviamente,
de la mano van con su seguimiento con medicina interna, ¿ok? Y este seguimiento que hago por parte de cirugía es principalmente para detectar de manera oportuna alguna complicación. ¿Qué complicaciones podemos tener? Las dividimos a corto plazo y a largo plazo. De las primeras se van a ver en las primeras 4 semanas y las otras posteriores a los 4 meses. Y las principales son dehiscencias, que estas las vamos a clasificar en el corto plazo. Y dependiendo del grado de dehiscencia, de qué tan extensa sea la dehiscencia, vamos a determinar el tratamiento. Si es una dehiscencia amplia o cercano a la uretra pélvica, lo recomendable es regresar a cirugía y volver a suturar para promover la cicatrización por primera intención. Si es una dehiscencia pequeñita, lejano a la uretra pélvica, posiblemente podamos optar por una cicatrización por segunda intención y nada más. Pero es muy importante evaluar justamente el sitio y la extensión de la dehiscencia. Y la segunda complicación más relevante es la estenosis, que esto se puede ver en el posquirúrgico inmediato, hablamos de 20 días, un mes posquirúrgico, o dentro del primer año y hasta un poco más después de la cirugía. Y también se mencionan otros tipos de complicaciones que son menos frecuentes, como infecciones recurrentes, que realmente no es algo frecuente, hematomas, prolapsos rectales, hernias perineales, hemorragias, fístulas, incontinencia fecal, pero ya les dije cómo evitarlo, no haciendo disección hacia dorsal. Y pues bueno, alteraciones propias de las enfermedades del tracto uretral de los gatos, del tracto urinario de los gatos. Pero en general la cirugía, si cumplimos con estos parámetros o si tenemos cuidado en estas cosas, realmente las posibilidades de complicaciones son bajas. Si se nos llega a complicar, es probable que haya pasado algo en el posquirúrgico o que hayamos tenido algún error en la técnica quirúrgica. La estenosis, la principal causa es por una técnica inadecuada y la segunda es por dehiscencia o por autotraumatismo en el paciente. De esto, el no haber alcanzado la uretra pélvica, no haber liberado por completo el pene y ganar acceso a la uretra pélvica, representa el 73% de las causas de estenosis, y una sutura inadecuada entre la mucosa y la piel representa el 27%. Estos son los dos puntos clave, digamos, en la sutura. Poder identificar todas las estructuras anatómicas que mantienen el pene en su lugar, poderlo liberar para llegar a la uretra pélvica, evitar tensión y suturar de manera adecuada la mucosa con la piel. La estenosis se puede presentar, o hay reportes, desde el cuarto día posquirúrgico hasta 1620 días posquirúrgico. Entonces, por tal motivo, el primer año estoy verificando que no tengamos esa alteración. No quiere decir que en ese primer año no se presentó la estenosis, no se pueda presentar más adelante, pero pues bueno, las posibilidades van reduciendo conforme pasa el tiempo. El pronóstico es relativamente bueno, les va bastante bien a estos pacientes. En un estudio evaluaron 86 gatos, realmente la mayoría pasó de los 6 meses en el periodo de sobrevida. 60% no tuvieron signos clínicos posteriormente, y hablando con los propietarios de ese estudio, el 89% de esos propietarios consideran que su gato tiene una buena calidad de vida. Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos complicaciones? Principalmente la estenosis del estoma. Una, podemos regresar y corregir la técnica. Por ejemplo, si fue una estenosis temprana, no hay mucha fibrosis, podríamos regresar digamos, por la misma herida, pensando en que una de las causas es no haber alcanzado la uretra pélvica,
abordarlo, hacer la disección, buscar la uretra pélvica y volver a suturar. Esa sería una opción. Y la otra opción es, cuando esto no es posible, pensar en uretrostomías alternativas, como puede ser transpélvica, prepúbica o postpúbica. De estas tres, prefiero la transpélvica porque la prepúbica quedamos muy cercanos a la vejiga. Ahí sí la tasa o el riesgo de infecciones es más alta, y también pudiéramos tener cierto riesgo de incontinencia urinaria si afectamos el esfínter urinario. Y la postpúbica todavía estamos muy cercanos a la uretrostomía pasada. Entonces, por eso prefiero la transpélvica. Y en un caso extremo de no poder realizar nada de esto, una derivación vesical. Hacemos una cistostomía, colocamos un tubo y pues bueno, el propietario tendrá que estar haciendo manejo de ese tubo posteriormente. Este es un ejemplo de una uretrostomía transpélvica. Vemos la estenosis en este paciente. Prácticamente no hay estoma. Este paciente ya no podía orinar. Y se propuso una técnica transpélvica. Vamos a elevar ligeramente los músculos aductores de la pelvis. De esa manera exponemos la sínfisis púbica. En este caso, por el tamaño del gatito, con unas Ronger, vamos haciendo la osteotomía. Esto va a permitir tener acceso a la uretra. Muy importante, tenemos que asegurarnos que los bordes del tejido óseo los limemos bien para que no queden bordes agudos y puedan llegar a lesionar el tejido uretral. Aquí lo estamos realizando con la fresa para asegurarnos que quede bien liso este borde. Y una vez que tenemos esto, vamos a poder observar la uretra y de esta manera exteriorizarla hacia la piel. En este caso se hizo una cistotomía, una pequeña cistotomía, para ingresar una sonda, que es la que estamos sujetando con las pinzas. Estas son las pinzas de DeBakey, son las pinzas vasculares, pero ayudan muchísimo a tener un manejo de tejido adecuado. Entonces igual las podemos utilizar en cirugía gastrointestinal, del tracto urinario, son pinzas bastante útiles. Entonces, una vez que ubicamos la sonda, hacemos una incisión justo a la mitad sobre la uretra y la vamos a comenzar a suturar hacia la piel, muy parecido a una uretrostomía en perros. ¿Ok? De esta manera hacemos el estoma, lavamos la vejiga, lavamos la uretra, verificamos que no haya urolitos, que no haya material extraño, y en este caso, pues bueno, de igual manera hacemos la rafia abdominal de manera rutinaria, la fascia del recto, tejido subcutáneo, piel. Y tenemos el estoma, el nuevo estoma uretral. Y esta es la imagen final. Igual, 1 centímetro, centímetro y medio es más que suficiente. Y pues bueno, recalcamos puntos clave: adosamiento perfecto de la mucosa uretral y la piel. Esto nos va a ayudar si utilizamos lupas o lentes de aumento para magnificar las estructuras. Buscamos la cicatrización por primera intención. También recomendable tener pinzas muy finitas para poder sujetar la piel. Siempre evitar la tensión, y la manera de evitar la tensión es seccionando las estructuras que mantienen fijo al pene. Incisión sobre línea media en la uretra. Siempre asegurarnos de haber llegado, haber alcanzado la uretra pélvica, y evitar la disección dorsal. Siempre es considerado un procedimiento de salvamento. Aquí siempre hay una discusión entre el criterio de los internistas y el criterio de los cirujanos. En algunas ocasiones, desde mi punto de vista, nos tardamos en proponer la cirugía, y estos pacientes son recurrentes. Se hospitalizan, damos manejo médico, a los 2 meses vuelven a regresar al hospital y así están por quién sabe cuánto tiempo.
Desde mi punto de vista, es probable que tengamos que ofrecer la cirugía porque los riesgos o las complicaciones postquirúrgicas son muy bajas y la calidad de vida de los pacientes es muy buena. Entonces, desde mi punto de vista, debemos ofrecer este tratamiento de manera pues un poquito más precoz, por así decirlo. Hay que evaluar que probablemente sí, el costo de la cirugía puede llegar a ser mayor en algunos casos, no en todos, del periodo de hospitalización del paciente. Pero si esto se está repitiendo constantemente, al final, pues bueno, el propietario va a haber pagado 5 cirugías. Entonces, también la parte de costo creo que tampoco tiene que influir en nuestras decisiones. Y sobre todo si es un paciente que está obstruyendo de manera recurrente en casa, o sea, que salga del hospital y en casa se vuelva a obstruir y regresa al hospital, o de manera intrahospitalaria, liberamos la obstrucción, pero el paciente se vuelve a obstruir en ese periodo de hospitalización, me parece que una muy buena opción es la uretrostomía perineal. Desde mi punto de vista, el segundo evento pudieran ser candidatos a uretrostomía. Va a depender mucho del criterio del médico, y aquí es donde les digo, entre internistas y cirujanos puede haber cierta discusión de criterios. Lo importante es que siempre hagamos lo mejor para el paciente. Y con esto concluimos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la podemos contestar.